a sus discípulos en forma directa y en forma simbólica, cuando habló de la destrucción del templo, que Él iba a resucitar al tercer día. Y la realidad de esto es que Él está vivo. Está vivo. Y esa es la gran diferencia con otras creencias, que Jesús está vivo. Los cristianos de todo el mundo, sea la corriente que sea, creemos o tenemos basada nuestra fe en una persona, no en un concepto como la mayoría. Y esa persona, la persona de nuestro Señor Jesucristo, es el único o la única persona que ha demostrado evidencias de su resurrección. Cristo murió, pero también resucitó. Ningún otro profeta, nadie ha podido demostrar que eso ocurre en ninguna de las otras creencias. El velo del templo se rasgó en dos, y eso da un significado de que podemos tener acceso a Dios el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Que Él ya no está, digamos que ausente y que necesita algún intermediario, sino que podemos entrar directamente a hablar con el Padre. Esto es una cosa muy interesante porque nos hace a todos nosotros, a todos ustedes los que están aquí en esta mañana, sacerdotes. Una de las grandes, de los grandes conceptos teológicos del cristianismo es que todos somos sacerdotes por cuanto todos podemos tener acceso al Padre a través de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús es recibido en el cielo, resucita, está unos días conversando con sus discípulos y es llevado al cielo bajo la vista de sus discípulos que le despiden. Dice él que les dijo: me voy. Y al irse Jesús al cielo termina su misión terrenal. Jesús acaba su misión en la tierra y comienza otra misión, pero esta vez no en la tierra, sino comienza una misión donde en el cielo. Pero esa misión en el cielo, que ya dio su fruto aquí al morir por nosotros y salvar a todos los hombres, es encargada a sus discípulos, quienes estuvieron con él desde que se bautizó prácticamente hasta que él ascendió a los cielos. Y este es el tiempo en que encarga a sus discípulos, los cuales ha entrenado durante 3 años, para que terminen o continúen cumpliendo esa misión. Es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de nosotros como discípulos de Jesús de dar testimonio del resucitado y de interpretar lo que Él nos enseñó y que nos dejó legado en su palabra. Ahora Él es Señor de todos, y dije que todos somos sus sacerdotes, sus testigos, sus administradores, sus mensajeros. Póngale el nombre que usted quiera. Vamos a leer la Biblia porque quiero referirme hoy a 2 asuntos importantes que sucedieron después de la resurrección y que tienen una aplicación práctica para nuestra vida. Porque lo importante de la palabra, que es, no que se quede en la lectura ni en la teoría, sino que se haga ¿qué? Práctica a nuestra vida. Abra su Biblia entonces en el Evangelio según San Lucas. En el capítulo número 24. 4.
Dice, el primer día de la semana, Lucas 24, el domingo muy temprano, o el primer día de la semana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especies que había preparado. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Y encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras ellas estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidas con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Y ellos les preguntaron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado, ¿y qué más? Y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Quiero en esta mañana hablar de la resurrección, la fe y la comisión. La resurrección, la fe y la comisión. Estas mujeres entienden que Jesús ha resucitado. Lo captan inmediatamente. Dice la Escritura que recordaron que Él les había dicho esas palabras e inmediatamente creen. Estas mujeres muestran una fe sencilla, una fe sin cuestionamiento, una fe limpia, una fe que no estaba contaminada, una fe del que cree a Dios y cree a las Escrituras. Podríamos llamar esta fe entonces una fe sencilla. ¿Una fe cómo? Sencilla. ¿Cuántos de nosotros a veces buscamos explicaciones y queremos demasiados argumentos para creer lo que Dios nos dice en su palabra o lo que Dios nos manda? No son necesarios o no fueron necesarios para ellas tantos argumentos. Le dijeron, no está ahí, no está porque Él resucitó. Acuérdense lo que dijeron. Y ellas dijeron, claro, resucitó, y se fueron corriendo. De hecho, los evangelios narran, si usted coge los 4 evangelios y trata de hacer una estructura de toda la resurrección del Señor Jesucristo, encuentra que cada uno de los evangelistas tiene un punto de vista diferente y cada uno nos narra algo que enriquece a los otros. Y dice que ellas fueron corriendo y no los discípulos, ¿qué pasó? No les creyeron. No creyeron que Jesús había resucitado. Entonces, en primer lugar, necesitamos una fe sencilla. Vaya ahora al capítulo 20 de Juan, donde está la otra narración de la resurrección. Juan capítulo 20, versículo número 3. ¿Qué dice la Biblia? ¿Y salieron quién? Pedro. ¿Y quién más? Y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. ¿Cuál era el otro discípulo? Juan. Juan. Lo que pasa es que como es el evangelio de Juan, Juan no quiere interpretarse el mismo. Entonces dice, y el otro discípulo. Y corrían los dos juntos. Pero Juan corrió más a prisa que Pedro. ¿Saben por qué llegó primero? No, porque Juan tenía tercera. Porque hay primera, segunda y tercera de Juan. Entonces Juan le metió tercera
y corrió más. En cambio, Pedro solo tenía segunda. ¿Ya? Muy bien. Eso no es teología, oiga. Y corrían juntos, pero Juan llegó primero. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero ¿qué pasó? No entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y ese sí, como era más sanguíneo, ¿qué pasó? Entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, es decir, Juan, que había venido primero al sepulcro. ¿Y qué pasó? ¿Y vio? ¿Y qué más? ¿Y vio y qué? Y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pedro y Juan entonces son informados. Jesús no está en la tumba, se lo llevaron, fuera como fuera que les informaron. Y entonces ellos salen corriendo hacia la tumba, pero tienen que ¿qué? Que ver para poder creer. Constatan con sus propios ojos que Jesús había resucitado y que lo que las mujeres les habían dicho era verdad. En la narración de Marcos, él no narra este pasaje, sino que Marcos dice que Jesús se les apareció allá donde estaban todos tristes y llorando y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón por no haber creído que él había resucitado. Porque la incredulidad con dureza de corazón es pecado. Por eso Jesús les reprochó. Pero apenas ellos ven el sepulcro y comienzan dice, claro, nos acordamos precisamente que Él dijo, yo resucitaré. Así que este es otro tipo de fe. Es un tipo de fe que necesita más argumentos. Es un tipo de fe que es más lógica. Es un tipo de fe que necesita razones. Es un tipo de fe que necesita explicaciones. Una fe que necesita argumentos, que llamaremos una fe atestiguada. Porque ellos lo que hicieron fue ir a ser testigos. Ellos tienen que comprobar, no se satisfacen con el comentario. Si bien es cierto que no todas las veces podemos usar la fe sencilla y que muchas veces es bueno comprobar y constatar las cosas, la fe no se puede, o este proceso no lo podemos hacer en todas las ocasiones. Porque el Señor Jesucristo un día dijo, bienaventurados los que no vieron y qué. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Porque no vimos. ¿Alguien ha visto al Señor? ¿Alguien estuvo presente en la resurrección? No. Pero nosotros hemos ¿qué? Creído por esa fe ¿qué? Sencilla. A mí a veces me piden mis compañeros, porque tenemos pensamiento científico, argumentos. ¿Pero cómo? Yo le digo, no tengo una explicación, pero yo lo creo en mi corazón. Yo lo creo porque siento al Señor, porque el Señor es una realidad en mi vida, es palpable en mi vida. Hay veces que tenemos que creer y punto. Esa es la fe de creer en lo que Dios ha dicho en su palabra. Yo no sé si recuerdan una vez que les prediqué sobre la ley seca. ¿Sí recuerdan esa prédica? Acerca de la ley seca, que era una ley que tenían los judíos y que decía, si Dios lo dijo así, no chiste, no pregunten, no diga nada. Dios lo dijo, punto.